¿Os ha pasado alguna vez esa sensación de cuando uno en realidad solo quería algo, algo bueno para sí mismo, algo relajante? Y entonces, bueno, entonces la vida se interpone, con todos sus giros y sorpresas. Mi historia comienza con una decisión bastante banal. Me apunté a un curso de yoga. No porque de repente quisiera convertirme en un yogui iluminado, no porque buscara mi centro interior o soñara con la gracia flexible de una bailarina. No, la razón era mucho más prosaica. Tenía el pelo rizado y oscuro, siempre llevaba esos pantalones de lino increíblemente informales y poseía una voz suave y tranquilizadora, incluso cuando explicaba complicados términos sánscritos. Se llamaba David y era el profesor de yoga. Sabía que era una tontería, incluso jodidamente estúpido, pero su carisma era simplemente abrumador. Así que me metí a la fuerza en mis leggings deportivos demasiado ajustados, reuní mi valor y entré en el estudio de yoga. Olía a incienso y a una mezcla de sudor de miedo y la vaga promesa de iluminación espiritual. Las primeras horas fueron accidentadas. Confundí el perro boca abajo con la foca triste, amenacé con caerme en cada flexión hacia adelante, y mi coordinación se parecía más a un pingüino borracho que a un cisne elegante. Pero David era paciente. Corregía mi postura con suavidad, me animaba y de vez en cuando me dedicaba una sonrisa que me hacía temblar las rodillas. Después de algunas semanas en las que pasé más tiempo mirando los bíceps de David que abriendo mis chakras, me vino un tensamiento a la cabeza. David era diferente. No solo diferente a los otros profesores de yoga que conocía, sino diferente, diferente. Tenía cierta vulnerabilidad en los ojos, una especie de melancolía silenciosa que me fascinaba. Y entonces lo noté. Llevaba un anillo fino de plata en el dedo meñique. Un detalle que quizás parecía insignificante, pero que en mi cabeza desencadenó inmediatamente una avalancha de especulaciones. Una noche, después de la clase, cuando todos los demás se habían ido, ayudé a David a enrollar las esterillas. El silencio en la sala era casi palpable. Y entonces le pregunté, vacilante, casi susurrando, «David, ¿eres...?» No terminé la frase. Él sonrió, una sonrisa triste, comprensiva. «¿Gay? Sí, lo soy». Yo estaba aliviado y decepcionado simultáneamente. Aliviada porque ya no tenía que andar a tientas en la oscuridad. Decepcionada porque mis fantasías románticas se habían desvanecido con una sola palabra. Pero, al mismo tiempo, se abría ante mí un mundo completamente nuevo. Un mundo del que hasta ahora sabía poco. Porque la sexualidad de David no era solo un detalle de su personalidad, era una parte de su historia. Y esta historia me llevó de vuelta a los oscuros capítulos del pasado alemán, a una época en la que la homosexualidad era punible, en una época en la que hombres como David eran perseguidos, condenados y privados de sus derechos. Empecé a investigar sobre el párrafo 175, el infame párrafo del Código Penal alemán que penalizaba los actos homosexuales. Fue introducido en el año 1870 y no fue abolido definitivamente hasta el año 1994. Durante casi 124 años sirvió como instrumento de discriminación y persecución. Leí sobre los innumerables destinos de aquellos que habían sufrido bajo este párrafo. De hombres que tuvieron que ocultar su amor, que terminaron en prisión, que perdieron a sus familias y amigos. Leí sobre Magnus Hirschfeld, el médico e investigador sexual que luchó incansablemente por los derechos de los homosexuales, y cuyo Instituto de Ciencias Sexuales fue destruido por los nazisocialistas en el año 1933. Los nazisocialistas endurecieron aún más el párrafo 175 y persiguieron sistemáticamente a los homosexuales. Decenas de miles fueron encarcelados y asesinados en campos de concentración. Los triángulos rosas que debían llevar se convirtieron en un símbolo de vergüenza y sufrimiento. La música se vuelve un poco más esperanzadora. Después de la Segunda Guerra Mundial, el párrafo 175 se mantuvo vigente en ambos estados alemanes, aunque en diferentes versiones. No fue hasta 1967 que se atenuó en la República Democrática, y hasta 1988 que se abolió por completo.
En la República Federal de Alemania no fue hasta 1969 que los actos homosexuales dejaron de ser punibles. La rehabilitación completa de los condenados en virtud del párrafo 175 no se produjo hasta 2002. La música se vuelve suave y reflexiva. David me contó sobre su abuelo, que había sido condenado por homosexualidad en 1950. Un hombre que había sufrido esta estigmatización durante toda su vida. Un hombre cuya historia había marcado a David. Así que mi clase de yoga se había convertido en algo más que una simple clase. Se había transformado en una lección de historia, de tolerancia y de humanidad. No solo había aprendido a hacer bien el perro boca abajo, sino también la importancia de recordar el pasado para construir un futuro mejor. No me enamoré de David, pero encontré algo mucho más valioso. Un amigo. Y una profunda apreciación por las luchas que personas como él y su abuelo habían librado. Y a veces, cuando estoy en el estudio de yoga, respiro hondo y pienso que cada postura, cada movimiento es también un acto de libertad. Un recordatorio de que todos tenemos derecho a ser como somos, y que el amor, en todas sus formas, es siempre más fuerte que el odio.